El mundo acaba de sobrevivir a una guerra mundial y entraba en otra, más silenciosa y más insidiosa, la Guerra Fría. Las armas nucleares podían destruir cuerpos, pero los estrategas de la inteligencia estadounidense temían algo peor, una arma capaz de destruir voluntades. Mientras la Unión Soviética mostraba avances en psicología e hipnosis, la CIA se obsesionó con una idea peligrosa. ¿Podría controlarse la mente humana? ¿Podría alguien borrar una personalidad, implantar recuerdos, reprogramar la conciencia como si fuera un archivo? Así nació el proyecto MKUltra, bajo la sección técnica de la CIA, autorizado por Allen Dulles en abril de 1953. El nombre era anodino, pero su propósito no: explorar los límites de la mente a cualquier costo. Se financiaba a través de fondos fantasmas y organizaciones tapaderas como la Sociedad para la Investigación Humanitaria. Detrás de esa fachada se ocultaban más de 150 experimentos en universidades, hospitales y prisiones de todo Estados Unidos y Canadá. Los métodos iban desde lo científico hasta lo inhumano. Se administraban dosis de LSD a pacientes sin su consentimiento. Se probaban electrochoques prolongados, se inducían estados de coma químico y se ensayaban técnicas de hipnosis y privación sensorial. El objetivo era desmantelar la identidad del sujeto y reconstruir la voluntad. Los archivos hablan de técnicas de despersonalización, lavado psíquico y reprogramación conductual. En otras palabras, crear una mente vacía en la que poder escribir de nuevo. Detrás de todo esto estaba el doctor Sidney Gottlieb, químico de la CIA apodado el hechicero oscuro. Creía que la mente era una máquina y el dolor su interruptor. Bajo su dirección, los científicos del MKUltra experimentaron con soldados, estudiantes y enfermos mentales. Algunos voluntarios, otros simplemente disponibles. En Montreal, el psiquiatra Donald Ewen Cameron realizó uno de los programas más brutales, Project MKUltra Subproject 68. Aplicaba descargas eléctricas masivas a pacientes con depresión leve, seguido de comas inducidos durante semanas y grabaciones repetitivas de mensajes como «Tu nombre no es tu nombre, confía». Buscaba reprogramar la personalidad, lo único que logró fue destruirla. Otros subproyectos exploraban la hipnosis combinada con LSD, el uso de aerosoles con químicos alucinógenos en reuniones públicas e incluso el uso de radio de frecuencia para alterar patrones cerebrales. Todo valía si podía convertir a un hombre en un arma obediente. Los documentos hablan de términos fríos como sujeto 007, memoria negativa, reacción desasociativa esperada, pero detrás de cada número había una persona real que no volvió a ser la misma. En 1963, cuando algunos informes comenzaron a filtrarse, el programa fue reducido y finalmente clausurado en 1973. Pero antes de cerrar las puertas, Gottlieb ordenó destruir casi todos los archivos. Solo unos pocos miles de páginas se salvaron por error. El resto, quizás las pruebas más condenatorias, ardió en hornos industriales. Cuando en 1975 el Senado de los Estados Unidos abrió una investigación, lo que descubrió parecía extraído de una pesadilla. El informe Church Committee reveló que la CIA había experimentado con seres humanos sin consentimiento, violando todas las normas éticas y legales. Pero lo más aterrador no fue lo que hicieron, sino lo que aprendieron, que la mente humana es maleable hasta límites inimaginables. Quien controle la percepción, decía un memorando interno, controlará la realidad. Aquel laboratorio invisible no solo manipuló químicos y neuronas, sino las fronteras de la ética y de la humanidad misma. Y aunque el MKUltra fue oficialmente cerrado, sus ecos siguen vivos en cada debate sobre neurociencia, publicidad, tecnología cognitiva y control social. Todo comenzó con una droga incolora y casi inocente, LSD-25, una molécula descubierta en 1938 por el químico suizo Albert Hofmann, que más tarde, por accidente, cambió para siempre la forma en que entendemos la mente. El LSD abría puertas.
Desintegraba los límites del yo, disolvía la realidad cotidiana y exponía regiones profundas del subconsciente donde los recuerdos, las emociones y los miedos se mezclaban sin jerarquía. A los ojos de los agentes del MK Ultra, aquello no era una experiencia espiritual, sino un arma. Si una sustancia podía alterar la percepción, quizás también podía borrar la identidad, implantar otra o crear obediencia absoluta. Entre 1953 y 1964, el LSD se convirtió en el corazón químico del programa. Miles de dosis circularon por hospitales, cárceles y universidades. Algunos participantes sabían que estaban siendo parte de un experimento, otros, la mayoría, no lo sabían. Los documentos desclasificados hablan de pruebas en el Centro Médico Federal de Lexington, donde adictos a la heroína eran reclutados con promesas de libertad a cambio de someterse a sesiones de drogas y privación sensorial. En San Francisco, la CIA instaló una red de burdeles encubiertos bajo el nombre de Operación Midnight Climax. Allí, las prostitutas contratadas por la agencia administraban LSD a los clientes sin que lo supieran, mientras los agentes los observaban detrás de un espejo unidireccional. El propósito: ver si, bajo los efectos de la droga, los hombres revelarían secretos o si podían ser manipulados fácilmente por su gestión. En otros lugares, los experimentos se volvieron más oscuros. Pacientes mentales recibían LSD combinado con hipnosis y electrochoques. Otros eran encerrados en cámaras insonorizadas durante días, sin estímulos visuales ni auditivos, hasta que la mente comenzaba a inventar sus propias realidades. Algunos veían luces, otros oían voces. Algunos, dicen los informes, hablaban con entidades que no estaban presentes. Los científicos anotaban cada palabra, cada espasmo, cada grito. Querían entender el punto exacto en el que la mente deja de ser mente y se convierte en materia moldeable. El doctor Sidney Gottlieb estaba convencido de que el LSD podría abrir lo que él llamaba la puerta de acceso, un punto de vulnerabilidad entre la conciencia y el inconsciente, donde cualquier idea podría ser implantada como una semilla. Pero lo que encontró fue más desconcertante. Muchos sujetos reportaban experiencias místicas. Habían visto su propia muerte, sentido la unidad con el universo, escuchado voces interiores de compasión o de terror. Para algunos fue una revelación, para otros una condena. Un caso documentado relata a un estudiante universitario que tras una dosis de 150 microgramos perdió toda noción del tiempo durante 36 horas. Describió haber flotado fuera de su cuerpo, visto una luz indescriptible y sentido el conocimiento del todo. Cuando despertó, lloraba. Le preguntaron por qué y respondió: porque ahora sé que el mundo es una ilusión. Paradójicamente, lo que la CIA buscaba como herramienta de control se convirtió en una puerta a la liberación interior. El LSD, lejos de crear obediencia, despertaba algo impredecible: autoconciencia. A finales de los años 50, varios de los científicos implicados comenzaron a sentirse incómodos. Uno de ellos, el doctor Harold Abramson, escribió: «Estamos jugando con mecanismos que no comprendemos. Lo que estamos abriendo quizá no sea solo la mente, sino otra realidad que existe dentro de ella». La frontera entre ciencia y espiritualidad se difuminó. El escritor Aldous Huxley, que también experimentó con LSD por su cuenta, publicó en 1954 Las puertas de la percepción. En él describía la conciencia expandida no como una alucinación, sino como un acceso a la estructura real del universo. El MK Ultra citó el libro en varios informes internos. Algunos agentes consideraron que Huxley había descrito con precisión los mismos efectos que sus sujetos reportaban bajo control. Pero para la CIA aquello era un fracaso. No buscaban despertar, sino adormecer. No querían libertad, sino obediencia. Y la sustancia que debía convertir a los hombres en máquinas estaba volviéndolos más humanos que nunca. A mediados de los 60, el uso del LSD se escapó del laboratorio y se extendió por toda la sociedad. De los archivos secretos pasó a los campus universitarios y de ahí al movimiento hippie o contracultural. El intento de
Controlar la mente había provocado exactamente lo contrario, una revolución de conciencia. Intentaron cerrar la mente, escribió Huxley, y la mente respondió abriendo las puertas del infinito. En su intento de crear soldados obedientes, el MK Ultra abrió sin querer la mayor búsqueda espiritual del siglo XX. En los laboratorios del MK Ultra, el silencio era más letal que cualquier droga. Allí, en habitaciones sin ventanas, las paredes estaban recubiertas con espuma acústica. Los relojes eran retirados y los sujetos eran aislados durante horas, días o a veces semanas. El objetivo: borrar la noción del tiempo y del yo. La privación sensorial fue uno de los métodos más extremos del programa. El doctor Donald Hebb, de la Universidad de McGill en Canadá, descubrió que bastaban 48 horas sin estímulos externos para que la mente comenzara a desintegrarse. Sus estudiantes voluntarios, jóvenes sanos, curiosos, eran encerrados en cápsulas acolchadas, con guantes y gafas opacas. Escuchaban un ruido blanco constante y no podían moverse libremente. Después de unas pocas horas, el cerebro empezaba a fabricar su propio contenido. Visiones, sonidos, voces. Los sujetos veían luces que no existían. Oían murmullos que venían de dentro. Algunos rezaban, otros gritaban, otros simplemente se rendían, pidiendo que los dejaran salir. El informe oficial fue escueto. Los resultados son prometedores. La percepción puede alterarse con facilidad. Prometedores para la CIA, devastadores para los voluntarios. Cuando los experimentos se combinaron con drogas e hipnosis, la mente dejó de distinguir entre realidad y sugestión. Un sujeto podía ser inducido a olvidar su nombre, a creer que había cometido un crimen o a desarrollar lealtad hacia quien le daba órdenes. Las notas de laboratorio hablan de memoria fragmentada, personalidades alternas y reacción emocional controlada. En una grabación de 1958, una paciente conocida como Sujeto 19 es hipnotizada para creer que tiene 6 años. Su voz cambia. Llorando pregunta por su madre. El científico a cargo anota con calma. Se confirma la regresión total. Los límites de la mente habían sido traspasados, pero a cada experimento exitoso le seguía una consecuencia impredecible. Muchos sujetos salían del trance sin recordar su nombre, su pasado, ni por qué estaban allí. Otros despertaban con paranoia, crisis de identidad o tendencias suicidas. Algunos nunca despertaron del todo. En los años 60, el doctor Edwin Cameron, ya mencionado por sus experimentos con despatterning, borrado de patrones, desarrolló un método que llamó psíquico regresivo. Combinaba electrochoques de alto voltaje con sesiones de audio hipnótico repetitivo, donde el paciente escuchaba la misma frase miles de veces. Confía, no tienes miedo, obedece. Cuando la mente se rompía, comenzaba la reprogramación, mensajes positivos, nuevas órdenes, una identidad fabricada. Algunos sobrevivientes reportaron, años después, una sensación persistente de eco interno, como si una voz ajena siguiera repitiendo las frases implantadas. Uno de ellos escribió: «El silencio nunca volvió a ser silencio, siempre hay algo hablándome». Los investigadores del MK Ultra llamaban a ese fenómeno resonancia postsugestiva. Hoy la psicología lo conoce como disociación o eco traumático. Pero en aquel entonces era simplemente un éxito experimental. Lo más inquietante es que algunas pruebas no se limitaron a civiles o pacientes. También hubo experimentos en agentes de campo, a quienes se le borraban recuerdos de misiones clasificadas para impedir fuga de información. Algunos nunca recuperaron la memoria. Otros comenzaron a tener visiones o fragmentos oníricos que mezclaban realidad y delirio. La idea de borrar recuerdos se convirtió en una obsesión. Si podían extraer una identidad, podían también insertar una historia nueva. En 1960, un informe interno de la CIA mencionaba un término nuevo: Manchurian Candidate, inspirado en la novela de Richard Condon, pero ya con base en experimentos reales. Un individuo condicionado para actuar bajo una orden hipnótica, sin recordar nada después. El soldado perfecto, el asesino sin culpa. Aunque la CIA negó haberlo conseguido, los registros muestran que lo intentaron con empeño. Y lo más perturbador,
no es si lo lograron o no, sino que creyeron posible hacerlo. En el silencio absoluto, escribió un informe, la mente crea su propio universo. Nuestra tarea es aprender a diseñarlo. El silencio se convirtió en un arma, y en ese vacío, sin luz, sin sonido, sin tiempo, la conciencia humana fue reducida a un experimento. Algunos sobrevivientes dicen que, aún después de décadas, cuando cierran los ojos, oyen un zumbido. No saben si viene del pasado o de algo que aún sigue dentro. A finales de los años 60, muchos de los sujetos del MKUltra ya no eran números en un archivo. Eran personas rotas, historias que la ciencia prefería no recordar. Algunos fueron internados de por vida en hospitales psiquiátricos, otros vagaban por las calles con una mente que ya no les pertenecía. Muchos murieron sin saber nunca el porqué. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir casi todos los documentos del programa. Miles de archivos fueron quemados, memorandos eliminados, registros borrados. El MKUltra debía desaparecer como si nunca hubiera existido, pero el olvido no siempre obedece. Un año después, un periodista del New York Times, Seymour Hersh, recibió información anónima. Los rumores hablaban de experimentos ilegales en ciudadanos estadounidenses. El artículo, publicado en diciembre de 1974, fue la primera grieta en el muro del silencio. La presión pública llevó al Senado de los Estados Unidos a crear un comité de investigación, el Church Committee. Lo que descubrieron parecía increíble, incluso para los propios senadores. Había pruebas de que la CIA había financiado experimentos con drogas, hipnosis, electroshock y la tortura psicológica, sin consentimiento y fuera de cualquier control ético. Durante las audiencias en 1975 se mencionaron nombres que el público jamás había escuchado: Sidney Gottlieb, Donald Cameron, Ewen Cameron, pero los responsables directos ya habían desaparecido o negaban haber conocido el alcance del proyecto. Solo quedaban los testimonios de las víctimas. Una mujer canadiense, Linda McDonald, fue ingresada en 1963 en el Hallam Memorial Institute de Montreal por una depresión leve. Durante los siguientes meses fue sometida a descargas eléctricas, comas inducidos y mensajes grabados 24 horas al día. Al despertar, no recordaba su nombre, ni a sus hijos, ni cómo caminar. Su historia se convirtió en símbolo del horror médico moderno. Otro caso, el de Frank Olson, es quizás el más emblemático. Olson era un bioquímico del ejército de los Estados Unidos, vinculado al programa. En 1953, tras una reunión secreta en la que fue drogado con LSD sin saberlo, comenzó a mostrar síntomas de paranoia y crisis existenciales. Una semana después, cayó de la ventana de un hotel en Nueva York. El informe oficial habló de suicidio, pero décadas más tarde, una autopsia independiente reveló golpes en el cráneo incompatibles con una caída accidental. Su hijo, Eric Olson, dedicó la vida a investigar el caso y dijo: «Mi padre no se suicidó, fue silenciado». Casos como estos fueron apenas de la superficie. Muchos de los involucrados jamás fueron identificados. El gobierno ofreció disculpas formales en 1977, pero sin nombres, sin juicios y sin justicia. El olvido se convirtió en política de Estado. Lo más inquietante es que muchas de las técnicas desarrolladas en el MKUltra no desaparecieron con su clausura, solo cambiaron de nombre. La privación sensorial, la manipulación psicológica, el uso de drogas en interrogatorios y la desinformación sistemática fueron retomadas en otros programas posteriores, como el proyecto Artichoke o los interrogatorios de la CIA en Guantánamo décadas después. El eco del MKUltra resuena en cada rincón del siglo XXI, en los laboratorios de neurociencia que estudian la modulación de la conducta, en los algoritmos de redes sociales que manipulan emociones colectivas, en las campañas de información que moldean la percepción pública. Ya no se necesita una jeringa ni un electrochoque para influir en una mente, basta con una pantalla. El control mental ya no es ciencia ficción, escribió un exagente en 1999, solo cambió el formato.
El precio del olvido es la repetición, y la lección del MK Ultra es clara. Una vez que una sociedad acepta que la mente puede ser manipulada por un bien mayor, pierde el derecho a llamarse libre. Las víctimas fueron enterradas bajo informes y excusas, pero el eco de sus voces sigue vibrando en la historia, como una advertencia silenciosa. Cada vez que alguien repite sin pensar lo que oye, cada vez que una idea se implanta sin crítica, el experimento continúa. Solo que ahora el laboratorio es el mundo. Controlar la mente de un individuo es controlar el alma de una especie. Informe MK Ultra, fragmento desclasificado. El MK Ultra fue destruido en los papeles, pero sus fragmentos se disolvieron en la cultura. Como un virus, su código se reescribió dentro de una nueva estructura, la sociedad digital. Ya no se trataba de controlar mentes con agujas, sino con imágenes, palabras, datos. A mediados de los 80, mientras el mundo miraba hacia el futuro tecnológico, la idea del control mental se transformó en un concepto más sutil: influencia cognitiva. El enemigo ya no era el individuo, sino la atención colectiva. Los mismos principios que se exploraron en los laboratorios del MK Ultra, la repetición, el condicionamiento, la sobreexposición de estímulos, fueron retomados por la publicidad, la psicología del consumo y más tarde por la ingeniería de la información. El objetivo seguía siendo el mismo: dirigir el pensamiento sin que el sujeto lo note. El escritor William S. Burroughs, que conoció de cerca las pruebas del LSD, dijo una vez: el lenguaje es un virus del que nadie puede escapar. Tenía razón. El control mental había encontrado su herramienta perfecta: el flujo constante de información. Las décadas siguientes fueron un experimento global. La televisión, la radio, la prensa, cada medio amplificó un tipo de instinto de programación mental. Pero nada se comparó con lo que vendría después: el algoritmo. En el siglo XXI, el control mental dejó de ser un proyecto clandestino. Se convirtió en una industria. Los algoritmos aprenden lo que miras, lo que sientes, lo que deseas, y te devuelven versiones refinadas de ti mismo para mantenerte dentro de un bucle emocional. El laboratorio ya no está oculto, está en tu bolsillo. Cada me gusta es un dato, cada reacción una coordenada psíquica. El experimento continúa, solo que ahora los sujetos se ofrecen voluntariamente. El psiquiatra Cameron hablaba de borrar patrones mentales para reescribirlos. Hoy lo llaman reentrenamiento de atención. Ayer usaban LSD, hoy usan dopamina digital. El principio es idéntico: crear dependencia, alterar la percepción, moldear la conducta. La libertad no se quita de golpe, escribió un analista contemporáneo. Se disuelve lentamente entre notificaciones. El MK Ultra también sembró su semilla en la cultura pop. Películas como The Manchurian Candidate, The Matrix o Inception reconstruyeron el mito del control mental como metáfora del despertar. El cine se convirtió en espejo y advertencia. Cada historia de manipulación es, al mismo tiempo, un intento de recordar lo que se nos pidió olvidar. Pero el verdadero legado del proyecto MK Ultra no está en las pantallas, sino en el pensamiento colectivo. La idea de que la realidad puede ser moldeada desde fuera y que la mente es el territorio más codiciado del siglo XXI. Las nuevas tecnologías de neuromarketing, realidad aumentada e interfase cerebro-computadora vuelven a abrir las mismas preguntas éticas que la CIA intentó enterrar. ¿Quién decide qué vemos, qué pensamos, qué sentimos? En 2019, un investigador de neuroética escribió: estamos recreando el MK Ultra con dispositivos de entretenimiento, pero esta vez nadie está forzando la puerta. Todos la abrimos voluntariamente. La máquina del olvido ya no borra recuerdos individuales, borra la memoria colectiva, convierte la historia en opinión, la verdad en tendencia, la conciencia en producto. Mientras el mundo se acostumbra al ruido, los ecos del silencio del pasado siguen resonando. A veces, cuando apagas la pantalla, cuando todo queda en calma, puedes sentir ese zumbido lejano, como una señal que viene desde el fondo del tiempo. El MK Ultra no fue solo un proyecto, fue un espejo, uno en el que la humanidad vio, por primera vez, hasta dónde puede llegar el deseo de controlar.
Y ese reflejo sigue mirándonos. Quien domina la atención, escribió un agente en un informe final, domina el mundo. Los años 80 no fueron el fin del control mental, solo el cambio de su forma. Lo que antes se hacía en sótanos y laboratorios, ahora se realizaba en cubículos iluminados por pantalla de fósforo verde. Ingenieros cognitivos, expertos en comunicación, neuromercadólogos y psicólogos de comportamiento empezaron a estudiar el cerebro con un nuevo propósito. No dominarlo mediante el dolor, sino predecirlo mediante patrones. El cerebro humano se convirtió en una máquina fractal. Cada pensamiento reflejaba otro, cada impulso podía traducirse en datos. La matemática reemplazó el electroshock y el código digital al LSD. El neurocientífico John Legge escribió en 1980: el control mental no se impone, se ofrece como lección. Tenía razón. La mente moderna aceptó la jaula porque estaba hecha de conveniencia y placer. De la misma manera que Gottlieb había buscado romper identidades, las corporaciones buscaron construirlas, pero el principio era idéntico: mantener la atención cautiva. Publicidad, entretenimiento, política, todos aprendieron de los manuales de la CIA, aunque nunca lo admitieron. El modelo fractal de la mente se extendió a la red. Cada clic creaba un eco, cada emoción se replicaba millones de veces en pantalla de todo el planeta. La conciencia colectiva se volvió un espejo infinito, una caja de resonancia que amplifica sin filtrar. Las teorías de control mental dejaron de parecer conspiraciones cuando se descubrió que los mismos principios eran usados por sistemas de recomendación, marketing emocional y psicología política. El MKUltra había mutado en una forma descentralizada, sin jefes ni laboratorios. Un enjambre invisible, una inteligencia colectiva programada para autovigilarse. Y el resultado fue perfecto. Ya nadie necesitaba obedecer órdenes, porque cada persona creía que obedecía a sí misma. El libre albedrío, escribió un analista, solo existe si eliges dentro de un menú diseñado por otros. La mente fractal se multiplicó hasta confundirse con el mundo. El proyecto ya no tenía un nombre, porque todos participaban de él. La era del control mental había terminado, pero comenzaba la era del autocontrol inducido. Hay heridas que no cicatrizan, porque su propósito es recordarnos lo que no debe repetirse. El MKUltra fue una de ellas, un espejo oscuro que la humanidad sostiene frente a sí, para preguntarse hasta dónde está dispuesta a llegar en nombre del conocimiento, la seguridad o el poder. Las mentes destruidas, los silencios impuestos, las memorias borradas, siguen siendo el precio de una época que quiso entender la conciencia sin tener conciencia. Pero hay algo que los documentos no pudieron eliminar: la capacidad de recordar. Recordar no solo lo que pasó, sino quiénes somos cuando olvidamos lo esencial. En cada generación surgen nuevas formas de control, nuevos MKUltra disfrazados de innovación y progreso. Y en cada una, la memoria colectiva se convierte en el único antídoto. El filósofo Erich Fromm escribió: el acto más radical de libertad es la atención consciente, porque donde hay atención hay elección, y donde hay elección el control se disuelve. Quizá ese sea el legado oculto del MKUltra: demostrar que la mente no puede ser poseída, solo engañada momentáneamente, que incluso en el más profundo de los silencios sigue existiendo una chispa que observa, una voz interior que dice: esto no está bien. Esa voz, la que sobrevive al miedo, la que despierta entre la confusión y el ruido, es la prueba de que la conciencia no pertenece a nadie, ni a un gobierno, ni a un algoritmo, ni siquiera a la propia ciencia. El proyecto quiso borrar la mente, y lo que reveló fue su invencible profundidad, porque mientras exista alguien que recuerde, ningún experimento habrá tenido éxito. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita, y por supuesto, deja tu comentario. Me interesa saber lo que opinas al respecto. ¿Crees que en el mundo actual donde vivimos, crees que las redes sociales es una evolución del proyecto MKUltra? Déjamelo saber en los comentarios.